Capítulo 3. Procesos biológicos de los seres vivos. Por ello, explicaré un poco la anatomía y fisiología de plantas, animales y el ser humano. Y así podremos analizar desde otro punto de vista por qué es tan importante no contaminar el aire, el agua, la tierra y poder preservar la fauna y flora de nuestro planeta. Por ejemplo, empecemos por la nutrición de las plantas. Las plantas son seres autótrofos, es decir, que fabrican su propio alimento, empleando como fuente de energía la luz solar. A este proceso se le llama la fotosíntesis. Ellas toman minerales, agua y dióxido de carbono del suelo, los cuales se convierten en alimento. En la respiración, las plantas toman el oxígeno del aire por medio de las hojas y expulsan CO2 y vapor de agua por medio de unos orificios llamados estomas. En el proceso de la circulación, las plantas absorben sales minerales y agua a través de sus raíces. Estos nutrientes son transportados por la planta gracias a dos sistemas circulatorios independientes, los cuales son xilema y floema. Las sales minerales y agua, savia bruta, suben por el vaso o tubo llamado xilema, transportándolos hacia las hojas. Luego, en las hojas, la savia bruta se transforma en savia elaborada o azúcares, y este proceso se da por medio de la fotosíntesis. Luego, esta savia elaborada es transportada por el floema a las células de las plantas. En el proceso de excreción, las plantas eliminan el exceso de agua que guardan dentro de sus células en forma de vapor, el cual al mezclarse con el aire produce un efecto de calor, el cual sale por las hojas a través de las estomas, por donde además se elimina el CO2 que se produce en el proceso de la respiración. Ahora hablaré de la reproducción de las plantas. Es un proceso biológico por el cual uno o más organismos que generan individuos. Así, en la mayoría de las plantas con flores, su reproducción es sexual, y las plantas sin flores, su reproducción es asexual. En la reproducción sexual se encuentran células masculinas y femeninas, y gracias a los agentes polinizadores como el viento, el agua y los animales, como por ejemplo las abejas, que al chupar el néctar de las flores impregnan sus patitas de polen, y al volar a otras flores lo transportan y lo depositan en el pistilo, que se encuentra ubicado en el centro de la flor y tiene forma de botella. Y allí, al unirse con el óvulo, ocurre la fecundación y la creación de la nueva flor. Y a diferencia en la reproducción asexual, ocurre con un solo individuo y el mismo organismo es idéntico al anterior, y pasa porque la célula madre se divide multiplicando la especie en su entorno. Nutrición en animales. Los animales son heterótrofos, es decir, toman su alimento de otras fuentes u organismos, principalmente animal y vegetal, incorporándolas a su organismo en forma de energía para ser utilizada para mantener sus estructuras y funcionalidad. Pero para este proceso se requiere de unos sistemas importantes unidos, trabajando en equipo, ya que si uno no funciona, los otros no podrán realizar su funcionamiento normalmente.
están clasificados así. Aparato digestivo. Se encarga de la transformación de los alimentos para que sean absorbidos y utilizados por las células del organismo, funcionando de la siguiente manera. Ingestión. Es la entrada del alimento por la boca o poros dependiendo la clase de animal. Digestión. Transformación de los alimentos en pequeñas partículas para que puedan ser absorbidas por el organismo. Absorción. Las células del sistema digestivo toman los nutrientes de los alimentos y allí comienza el trabajo del sistema circulatorio, quien se encarga de transportar los nutrientes a todas las células del cuerpo, pero a su vez, para que funcione y se logre este transporte, es necesario el aparato respiratorio, quien se encarga de introducir oxígeno, que es fundamental para este proceso y el cual se toma del aire que se respira. La respiración en animales es un intercambio de gases, entrada de oxígeno y salida de CO2. Existen formas de respiración dependiendo la clase de animal. Respiración cutánea. Aquí el intercambio gaseoso es a través de la piel que permanece húmeda. Respiración traqueal. El intercambio de gases se produce por medio de la tráquea, que son tubos finos y ramificados. Respiración branquial. Esta respiración se lleva a cabo por medio de las branquias, las cuales son externas con estructuras especiales para tomar el oxígeno del agua y asimismo eliminar el CO2. Respiración pulmonar. Es la que se realiza mediante los pulmones. Ocurre en mamíferos, aves, reptiles, anfibios y cetáceos. Como lo había mencionado anteriormente, para este proceso es indispensable un sistema circulatorio y varía dependiendo de la clase de animal. Por ejemplo, en animales inferiores como la medusa no se presenta un verdadero sistema circulatorio, sino que los nutrientes y desechos circulan a través de la membrana celular, directamente hacen sus intercambios con su medio ambiente. Por el contrario, en los animales superiores existe un sistema circulatorio más complejo que consta de uno o más corazones, vasos sanguíneos como las arterias y que se encargan de transportar la sangre oxigenada y limpia. Las venas transportan la sangre con CO2 y desechos, y los capilares, que son vasos muy pequeños. En estos procesos en donde se producen CO2 y sustancias de desechos, los cuales deben ser eliminados al exterior del organismo, implica poseer un sistema excretor. Todo animal, por simples que sean, tienen que eliminar los desechos sólidos, materia fecal y líquidos, orina. Este sistema varía según la clase de animales. Por ejemplo, algunos invertebrados excretan por una célula llamada flamígera, y otros, como los insectos arácnidos, poseen un sistema excretor llamado tubos de Malpighi. Y en animales superiores existe un sistema de órganos en donde se encuentran los riñones, y allí se produce la orina para que luego ser expulsada. La reproducción de los animales es importante para ayudar a prolongar y a preservar la especie, por eso debemos protegerlos. El aparato digestivo en humanos consta de la boca, en donde se encuentran los dientes, los que se encargan de triturar los alimentos. Luego pasa a la faringe, la cual es una cavidad que comparten los sistemas respiratorio y digestivo. Luego el alimento pasa al esófago,
quien se encarga de conducirlo al estómago. Allí se mezcla con los jugos gástricos para viajar al intestino delgado, que es en donde termina la digestión, ya que el hígado y el páncreas producen sustancias que terminan de transformar los alimentos en nutrientes. Y allí estos atraviesan las paredes del intestino delgado y pasan a la sangre para nutrir a las células de nuestro organismo. Pero los alimentos que el cuerpo no puede aprovechar pasan al intestino grueso, en donde se acumulan como desecho y sale de nuestro cuerpo por el ano en forma de heces fecales. Aparato respiratorio en humanos. Está formado por vías respiratorias y pulmones. Así, fosas nasales es por donde entra el aire para luego pasar por la faringe. De allí va a la laringe, enseguida llega a la tráquea, la cual tiene 2 tubos, uno para cada pulmón, y se ramifican en tubos más pequeños que son los alveolos. Y aquí es donde ocurre el intercambio gaseoso, o sea que el oxígeno pasa a la sangre y el dióxido de carbono se devuelve saliendo de nuestro cuerpo por medio de la exhalación. Como podemos ver, el aparato respiratorio es muy importante y debemos cuidarlo haciendo deporte, cuidando a la naturaleza para tener un aire puro. Cuando el aire está contaminado y respiramos, por ejemplo, el humo del tabaco, los pulmones se ponen oscuros y su funcionamiento es inadecuado. Entonces va a haber dificultad para respirar. Pero existen otras causas de enfermedades respiratorias como los virus, bacterias, hongos, cambios de clima, vapores, gases y polvos. Las rutas de transmisión de algunas de estas enfermedades puede darse por contacto directo, como la tos, saliva, moco, tocar superficies o estrechar manos con personas contaminadas. Algunas enfermedades son gripe común, se presenta congestión nasal, dolor de cabeza, fiebre, etc. Asma. Las vías respiratorias se cierran y su causa puede ser polvo, el pelo de las mascotas, moho. Neumonía. La causa virus y bacterias. Coronavirus, nuevo virus. Cáncer pulmonar. Se manifiesta principalmente en los fumadores. ¿Cómo prevenir estas enfermedades? Uso de cubrebocas. Al estornudar y toser, cubrir boca y nariz con un pañuelo o con la parte interna del brazo. Evitar estar en lugares cerrados y húmedos. Evitar estar en contacto con personas enfermas. Quedarse en casa si está con síntomas respiratorios. Lavarse las manos con agua y jabón varias veces al día. Limpiar superficies en la casa y en el trabajo. Alimentación saludable. Beber abundante agua. No automedicarse. Consultar al médico. Ecoambientalistas. La invitación es que con cada acto responsable cuidemos nuestro medio ambiente. Alguien activista no es quien dice que el río está sucio. Alguien activista es quien limpia el río. Rose Perot. Thank you very much, environmentalists.